Esta es la solución de la jornada de entrenamiento para las competencias laborales. Habíamos dicho entonces que CTGS1-1 es curso técnico en gas semana 1, cuestionario 1. Y así sucesivamente con las demás. Voy a dar los resultados justificándolos. Bien, la pregunta 1 del primer cuestionario de la semana 1 dice: el gas combustible es importante debido a que provee energía más limpia que el carbón. En efecto, hoy en día estamos promoviendo el uso de energías limpias y el uso del gas natural y de los gases combustibles es más limpio que el carbón, entonces es verdadero. 2. El etano es el hidrocarburo gaseoso más liviano. Eso es verdadero, eso lo dijimos cuando mencionamos los 5 hidrocarburos que teníamos, que eran los que formaban la composición de tanto del gas natural y del GLP, y los mencionamos, y dijimos que era etano, metano, propano, butano y pentano, y que el primero de todos era el más liviano. 3. El propano es el principal componente del GLP. Ese también lo dijimos, es verdadero. Dijimos y dimos la composición del gas natural, la composición del GLP y dimos ejemplos. Verdadero entonces. 4. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos. También inclusive colocamos los porcentajes de una mezcla típica de gas natural, o sea que es verdadero. 5. El gas combustible posee olor debido al azufre que contiene. Eso es falso. Posee olor debido el gas combustible posee olor debido a que se le adiciona un odorizante, pero en sí dijimos que no tenía ni color, ni olor, ni sabor. Bien, paso al segundo cuestionario de la primera semana. Bien, pasamos al cuestionario 2 de la primera semana. Una estación de distrito es un punto en la cadena de distribución del gas. Eso es cierto. Las estaciones de distrito se derivan de los gasoductos cuando vamos a entrar a las ciudades. Y dijimos que ahí se regulaba la presión del gas y que habían filtros. Bien, 2. Los hidratos son contaminantes del GLP. Dijimos que los hidratos generaban humedad, que la humedad generaba corrosión, que rompía tuberías. En efecto, son contaminantes. 3. En la Citygate se mide el gas. Sí, señor, en la Citygate se mide el gas. Las 4 funciones en sí de la Citygate son medir el gas, filtrar el gas, odorizar el gas e impulsar el gas hacia los sitios de distribución. 4. Una arteria es una línea principal. Dijimos que habían líneas principales y líneas secundarias y que la línea principal era el gasoducto. Por lo tanto, es una línea secundaria. La arteria es una línea secundaria, por lo cual eso es falso. 5. El gasoducto trabaja a media presión. Mencionamos la norma NTC 3838, dijimos que esa hablaba de las presiones de operación y que el gasoducto trabajaba a alta presión, así lo dijimos. Vamos al cuestionario 3 de la primera semana. Entonces ahí vimos primero, la pregunta es: ¿las redes externas llegan hasta el paramento de la edificación? En efecto, en el video lo dijimos, en las clases lo dijimos, que llega hasta el paramento de la edificación, que ese es el límite entre la red interna y la red externa, o sea que eso es verdadero. 2. El gas tiene color. Dijimos que el gas no tiene ni color, ni olor, ni sabor, o sea que esa es falsa. 3. La presión manométrica es la presión interna de un sistema. En efecto, eso es verdadero. Nosotros lo dijimos cuando hablábamos de las ciudades y que habían dos presiones, entre comillas, dos tipos de presión. Presión manométrica, que era la presión interna de un sistema, inclusive pusimos el ejemplo del cuerpo humano, y la presión atmosférica, que era externa a ese sistema. O sea que esa pregunta es verdadera. 4. El gas natural y el GLP se diferencian en su composición. Eso es verdadero. El gas natural tiene una composición en porcentajes
y dijimos que el gas natural era casi todo metano y dijimos que el GLP era casi todo propano, entonces es verdadero. Quinto, a mayor tiempo de formación de gas, mayor cantidad de contaminantes. Eso es falso. Dijimos que el gas era como el ron, que es un ron que era más añejo, había perdido más contaminantes, era más puro y sabía mejor, entre comillas, el ron añejo. Entonces, esa es falsa. Vamos al cuarto cuestionario de la primera semana. 1. En los yacimientos de gas seco, el gas viene acompañado de agua salada. Eso es falso porque dijimos que habían dos tipos de yacimientos de gas, dos tipos de gas asociado y gas seco, y que el gas asociado venía acompañado con agua salada y petróleo, o sea que eso es falso. 2. El gas de La Guajira tiene la misma composición que el gas de Barranca Bermeja. Eso es falso, ¿por qué? Porque dijimos que dependiendo del tiempo de formación los gases tenían una composición, inclusive dimos la diferencia entre que el gas de Colombia era diferente al gas de España, que el gas de La Guajira era diferente al gas de México, así lo dijimos. Entonces es falsa la segunda. La tercera, 30 psi es la presión de ensayo de una red interna de gas. En efecto lo dijimos cuando hablábamos de presiones, los tipos de presión, y hablamos y mencionamos que era una presión de ensayo diferente a una presión de servicio, en fin. Cuarto, Pascal es unidad de presión. Verdadero, dijimos que era una unidad muy pequeña y que era unidad de presión y que pertenecía al Sistema Internacional de Unidades. Quinto, es lo mismo peso que masa. En un video complementario se expresó claramente que la masa y el peso eran totalmente diferentes. Mientras que la masa es una porción de materia, el peso es una fuerza. Entonces son totalmente diferentes. De hecho, usted deberíamos todos distinguir entre lo que es kilogramo masa y kilogramo fuerza. Bien. Recuerde dejar comentarios en los videos. Esos comentarios nos ayudan a todos. Ahí miramos a ver qué es quienes participan. La gran idea es que todos participamos y aprendamos. Esto es algo voluntario, recuerde eso. Su participación es voluntaria, pero suponemos que si llegó hasta aquí es porque desea aprender o presentar las competencias laborales, una de las dos. Entonces, muy bueno participar, lo invito. Si no está suscrito al canal, suscríbase, porque cada vez que nosotros publicamos algo, y lo estamos haciendo todos los días, entonces usted va a tener más conocimiento. Publicamos de todo lo relacionado con el gas. Cuestionario 5 de la semana 1. Pregunta 1. Magnitud es todo lo que se puede medir. Eso es verdadero. Dijimos la definición de magnitud y la diferencia con unidad. 2. El tiempo es unidad. Eso es falso. Nosotros mencionamos 3 magnitudes fundamentales: masa, longitud y tiempo. Y dentro de esas, y como puede analizar, el tiempo es una magnitud, no es una unidad. El tiempo tiene unidades. ¿Cuáles son las unidades del tiempo? Pues con lo que mido el tiempo. Entonces, ¿cuál es? Hora, minuto, segundo. Eso es una unidad, si todavía no lo ha aprendido. Tercero, velocidad es una magnitud fundamental. Recuerde que mencionamos que habían dos tipos de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, que las magnitudes fundamentales para nosotros íbamos a tomar 3, que era la masa, la longitud y el tiempo. Entonces, la velocidad no está ahí, entonces es una magnitud derivada, o sea que eso es falso. Cuarto, la masa es magnitud fundamental. Eso es verdadero, por lo que acabamos de decir. Quinto, es lo mismo presión de servicio que presión de ensayo. Entonces, cuando nosotros mencionábamos los manómetros, decíamos que cuando íbamos a hallar una red, entonces le metíamos 30 psi, eso es presión de ensayo.
La presión de servicio es diferente. La presión de servicio la podíamos asociar con dos cosas, o se podía interpretar con dos cosas. La presión de servicio de los gasodomésticos se puede asociar ahí, o la presión de servicio que entrega la empresa distribuidora afuera. Entonces, o con eso. Estos conceptos pues pueden variar de región a región. Lo importante es que usted entienda que en un gasodoméstico, para que los gasodomésticos funcionen, hay una presión. Para que cuando voy a definir que una red quedó bien hecha, hay una presión que se llama de ensayo y que además las tuberías todas se ensayan en el laboratorio, entonces hay presiones de ensayo, que hay presión manométrica, atmosférica, que hay presión dinámica y que hay presión estática, de las cuales todavía no hemos hablado. Hay muchos tipos de presión. Bueno, estábamos en... Listo. Vamos al 6. Vamos al 6. Respuestas del cuestionario de la primera semana, el 6, cuestionario 6. 1. La lectura confiable de un manómetro de carátula está entre el 25 y el 75% de su lectura. Eso es verdadero, nosotros lo mencionamos en la última parte que hablamos de presión. 2. El manómetro de rama abierta puede reemplazar a un manómetro de carátula de baja presión. De hecho, es un manómetro que es casero, que se hace con una tabla, una manguera y un pedazo de cinta métrica. Y es más preciso o más fácil de calibrar, menos delicado que el manómetro de baja presión. Ya los organismos certificadores o las entidades correspondientes dirán si en la jurisdicción de ellos lo pueden hacer, pero desde el punto de vista real se puede hacer. Ambos trabajan en milibares, entonces se puede hacer. Verdadero. Entonces, 3. La presión manométrica cambia con la altura de una ciudad. La manométrica no. La manométrica es la que tiene el sistema adentro. Entonces no cambia con la altura. O sea que eso es falso. 4. La presión absoluta depende de la altitud. Eso es verdadero porque la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Si la atmosférica cambia con la altitud, entonces la manométrica también debe cambiar, o sea que eso es verdadero. 5. El mercurio es más liviano que el agua. Eso es falso. Nosotros dijimos que el mercurio era 13.6 veces más pesado que el agua, entonces por eso es falso. De hecho, por eso lo utilizó Torricelli para medir la presión atmosférica. Dijimos que si Torricelli hubiera utilizado agua para su experimento, necesitaría un tubo de 11 metros más o menos. Todas estas respuestas que estamos dando aquí, por favor, no se lo olvide, salen de los videos que nosotros estamos publicando. O sea, para usted responder esto debe ver los videos. No es el concepto que usted tenga, pues usted puede tener muchos conceptos y tiene mucho conocimiento, ¿cierto? Pero como es obvio, entonces estamos dictando, digamos, un curso. De ese curso hablan las preguntas. Y a veces las normas cambian de región a la norma no, los criterios técnicos de las empresas distribuidoras cambian de región a región. Por ejemplo, la ventilación. Aquí en Medellín es obligatorio colocar rejillas de ventilación. En otra parte, y no se están saltando la norma porque las rejillas de ventilación, si yo le coloco a todo rejillas de ventilación, es mejor que no ponerle a ninguna rejilla de ventilación, o que a veces poner rejilla de ventilación. En algunas partes hacen cumplir la 3631 cuando aplique. Cuando se necesite colocar rejilla, ponga rejilla. Eso quiero que lo entienda muy bien. Estos son conceptos fundamentales. Cuando estemos enfrentando una norma, entonces nos iremos a la norma, al numeral de la norma, a la página de la norma, y para interpretar una norma. Es muy importante eso que le acabo de decir. Cuestionario 7 de la semana 1. Dice, un milibar es aproximadamente igual a 1 centímetro columna de agua. Eso es cierto. Son aproximadamente iguales. Eso es verdadero.
2. La presión se define como fuerza dividida por el área. Eso es cierto, lo dijimos en presión. Y esa es la definición. Colocamos dos ejemplos. El ejemplo del peso de una persona. Colocamos tres ejemplos. Ejemplo del peso de una persona. Ejemplo del peso de un bulto de cemento. Colocamos tres. Tres ejemplos colocamos. El peso de un bulto de cemento, una persona. Bueno, no me acuerdo del otro. 3. El volumen es magnitud derivada. Dijimos que el volumen era magnitud derivada, lo explicamos por allá. Volumen dijimos que era longitud por longitud por longitud, o sea que es una derivada de la longitud. La longitud es la fundamental, pero como tengo que combinar longitud por longitud por longitud, entonces es magnitud derivada. Cuarto, un PSI es aproximadamente igual a 70 milibares, eso es correcto. Dijimos que usted debería grabarse eso en la cabeza porque eso es correcto y es un buen parámetro. Cuando nos dicen a nosotros un PSI, entonces ahí mismo lo convertimos a 70 milibares. Entonces ahí mismo estamos mirando en qué etapa de regulación estamos. Sabemos que milibar es una cantidad muy pequeña, bueno, en fin. Cuando veamos la norma NTC 3838, que la vamos a ver en este curso, entonces ahí retomaremos este tema. Presión alta, presión media y presión baja. Bien, 5. El carbón es un combustible sólido. Eso es cierto. Existen combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Ejemplo, sólido el carbón. Ejemplo, líquido la gasolina. Ejemplo, gaseoso el gas natural, el GLP, el biogás. Bien. El cuestionario 8 de la primera semana dice, cuando vaya a enviar respuestas a la hoja de respuestas, siempre, entonces usted busca el código de la evaluación. ¿Listo? Vale decirlo, si no ha llenado ninguna evaluación. La 8 de la primera semana. 1. Un combustible es aquel material que se puede quemar, eso es cierto. Eso lo dijimos. Todo lo que se pueda quemar es combustible. 2. Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Verdadero. Eso es verdadero. 3. Para el GLP, la presión de funcionamiento de los gasodomésticos varía entre 18 y 23 milibares. Eso es falso. Los equipos que trabajan con GLP trabajan entre 28 y 33 milibares. De 18 a 23 milibares, eso es para el gas natural. 4. Una atmósfera equivale a 76 centímetros columna de mercurio. Eso es verdadero. Recuerden cuando Torricelli dijimos que esos 76 centímetros que subía la columna de mercurio debido al empuje de la atmósfera, lo habíamos llamado atmósfera, una atmósfera. 5. La presión atmosférica se mide con un barómetro, también lo dijimos. En el experimento de Torricelli dijimos que esa presión atmosférica se mide con un barómetro y que la presión interna con un manómetro. Bien. 9. 1. El pentano es más liviano que el metano. Eso es falso. Cuando dimos el orden de los hidrocarburos gaseosos dijimos metano, etano, propano, butano y pentano. El pentano es el más pesado de los 5. El más liviano es el metano. 2. En un manómetro de 0 a 100 milibares, un valor de presión de 18 milibares es un valor confiable. Eso es falso. Porque si tenemos una lectura de 0 a 100 milibares, las lecturas confiables para ese manómetro serán entre 25 y 75. O sea, 50 milibares será confiable, pero 18 está por debajo de 25. Inclusive dijimos que era porque el resorte Bourdon o el resorte del manómetro no estaba suficientemente estirado. Hasta 25% no está suficientemente estirado. Recuerde que el resorte es el que mueve la aguja. Y más del 75 está muy estirado. Entonces no son lecturas confiables. 3. La pregunta 3. La densidad es la relación entre masa y volumen. Eso es cierto. Eso es verdadero. Lo mencionamos dentro de las magnitudes derivadas.
Cuarto, la presión atmosférica varía con la altitud. Obviamente que sí. El experimento de Torricelli lo demostró. 5. La planta de tratamiento es el sitio donde se purifica el gas. Sí, eso es correcto. En esa planta de tratamiento nosotros entonces que eliminamos el azufre, que es altamente corrosivo, y los hidratos, que son humedad, que se comen las tuberías metálicas, entonces, y allá es donde se eliminan. Cuestionario 10 de la primera semana. Dimos aquí el Newton, la primera pregunta es, ¿el Newton es unidad de fuerza? Sí, señor. Cuando vimos la definición de presión es igual a fuerza sobre área, dijimos que para la presión el pascal en el sistema internacional de unidades, para la fuerza el Newton y para el área el metro cuadrado. 2. Área es una magnitud, eso es verdadero. El área yo la puedo medir. El área de mi casa, yo voy a decir que la casa mía mide 8 por 10, entonces 80 metros cuadrados los puedo medir. Entonces eso es magnitud. 13. Galón es unidad de medida de masa. Eso es falso. Galón es unidad de medida de volumen. Lo mencionamos entre lo que copiamos allá en el tablerito verde. Ahí colocamos en volumen, colocamos lo que es el galón. Cuarto, una atmósfera equivale a 10.33 metros columna de agua. Eso es cierto. Recuerden que cuando yo les dije lo del experimento de Torricelli, dijimos que si cambiara de líquido, el experimento de Torricelli dice 76 centímetros columna de mercurio, porque el mercurio es muy pesado, y dijimos que si el agua subía hasta, si utilizaba agua necesitaría un tubo de hasta 11 metros, y dijimos, y realmente lo que mediría con agua la altura sería de 10.33 metros columna de agua. Bien, 5. Torricelli midió la presión atmosférica, eso es cierto. Sí, de acuerdo al experimento de Torricelli, sí, señor. Bien. Aquí tengo las respuestas del cuestionario 1 y el 2, que pues, voy a dar las respuestas del cuestionario 1 y 2, no las tengo copiadas ahí, pero sí las voy a dar. En el cuestionario 1, que fue el primero de todos que ustedes contestaron, y que también pues corresponde a la semana 1, porque la clase 1 y la clase 2 tuvieron cuestionario, la clase 3 y la clase 4, la evaluación fue comentario, ¿cierto? Entonces, y preguntaban de hecho por el WhatsApp. Bien, dice que 1, el calor es una forma de energía, eso es verdadero, lo dijimos en la primera clase. 2. El propano es un gas no combustible. Eso es falso. El propano es un gas combustible, se puede quemar. 3. El oxígeno gaseoso se quema y produce calor. Eso es falso. El oxígeno gaseoso es un gas no combustible. 4. El gas combustible contamina menos que el carbón. Eso es falso. De hecho, por eso se hacen las conversiones. 5. El calor se debe a la velocidad de las moléculas, eso es verdadero. Cuando el agua empieza a adquirir velocidad que se puede observar en un recipiente que fuera, digamos, transparente, usted ve que se empiezan a mover las moléculas. La energía cinética o la energía debida a la velocidad de las moléculas, eso es lo que produce el calor. No la estoy enfocando, pero la estoy contando. El cuestionario 2 de la primera semana de la segunda clase, voy a dar la respuesta aquí porque no la habíamos dado, aprovechando pues, no lo estoy enfocando en la pantalla, pero lo estoy diciendo. Entonces es, 1, una de las funciones de la estación de distrito es medir el gas, eso es falso. En la estación de distrito lo que se hace es reducir la presión y filtrar el gas, no más. El gas se mide en la estación, en la Citygate. 2. Una arteria es una línea primaria. Eso es falso. El gasoducto es la línea primaria. La arteria es una línea secundaria. 3.
los minerales son materia orgánica, eso es falso. Y lo dijimos en la clase, eso es falso. Una roca no se pudre, una roca no es materia orgánica, lo que se pudre es materia orgánica. Cuarto, el azufre se elimina en la Citygate, eso es falso. El azufre se elimina en la planta de tratamiento. 5. El gas natural es casi todo metano, eso es verdadero. Eso lo dijimos en la primera clase, aunque no dimos la composición, pero sí dijimos que casi todo era metano, el gas natural. Bien, estas son las respuestas de la primera jornada de entrenamiento. Son 10 cuestionarios de la primera jornada de entrenamiento, más los 2 que usted había llenado. Si no los ha llenado, pues los llena. Los debió haber llenado, ¿no? Si no los ha llenado, pues los debió haber llenado. La idea, única idea de este curso es aprender. Y el aprendizaje es directamente proporcional a la disciplina, a las ganas de aprender, a la repetición. Mientras más repito, más aprendo. Hasta la próxima.